Cristo. Hoy precisamente en nuestro sermón nosotros estaremos continuando ese tema de lo que Pedro ha estado enseñando a la iglesia, y nuestro título del sermón es el gran intercambio, precisamente donde veremos lo que ocurrió en la cruz. Hoy recordaremos una vez más ese gran sacrificio, hoy recordaremos una vez más ese gran evento. Mi hermano, nunca usted va a llegar a un punto donde usted ya no necesite recordar la cruz. Nunca usted va a llegar a un momento donde usted diga, ¿sabe qué? Ya yo conozco todo lo de la cruz. Ya yo he explorado ese tema y ya lo he explorado hasta el final. Así que por eso es que Pedro en esta mañana nos va a traer ese tema nuevamente. Recuerden que estamos en nuestra serie de sermones sobre esta carta de Primera de Pedro y hoy llegamos a este versículo 18. Así que le invito a que busque el pasaje y se ponga de pie conmigo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, para juntos darle lectura al texto. Para cuestión de contexto y que recordemos un poco lo que hemos estado viendo en este pasaje, vamos a leerlo desde el verso 17. Dice así la palabra del Señor. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu misericordia. Gracias porque como cantamos a través de esta última alabanza, fuimos perdonados, Señor. Cada uno de nosotros puede decir eso, que ya la cruz habló y ya nosotros somos perdonados. Ya allí se emitió el edicto de que nuestro pecado fue pago, fue sacado del medio, lo que nos separaba de ti. Y hoy te agradecemos, Señor, por la obra de redención en la cruz. Abre nuestros ojos, nuestra mente, nuestros corazones a la exposición de tu palabra en esta mañana. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí hoy, Señor. Pero tu palabra es más que suficiente, no importa la necesidad que tengamos. Ayúdanos a ir juntos hoy a la cruz y contemplar maravillados ese evento glorioso donde tú estabas trayendo salvación a mujeres y hombres perdidos como nosotros. Gracias te damos, en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Este pasado lunes 9 de septiembre se cumplieron 163 años de un evento que marcó la historia de los Estados Unidos para siempre. El 9 de septiembre de 1861 ocurrió un evento donde muchas personas quedaron impresionadas por la bondad de un presidente de los Estados Unidos. Estoy hablando del presidente Abraham Lincoln. La guerra civil acababa de comenzar. Los Estados Unidos de América prácticamente se estaba quebrando la nación, se estaban dividiendo. El norte contra el sur. Había una guerra. Y recuerde que esa guerra es la guerra más sangrienta de los Estados Unidos. La guerra donde estaban peleando ellos mismos. Así que la guerra estaba empezando. Y un día, Abraham Lincoln se entera, muy temprano en la guerra, se entera de que hay un soldado llamado William Scott que lo iban a fusilar ese día. Lo iban a llevar a un lugar donde ya estaba todo preparado. Lo habían llevado a través de la corte marcial, la corte para los militares. Y estaba todo listo esa mañana del 9 de septiembre de 1861 para matar a este hombre. Su crimen fue haberse quedado dormido. ¿Pero dónde se quedó dormido? Se quedó dormido siendo el único guardia que estaba en una muralla, en una torre importante, defendiendo una ciudad. Y él no le tocaba esa noche estar allí. Él llevaba varios turnos de trabajo, él estaba muy cansado. Y un amigo un día le dijo, oye, estoy enfermo. ¿Puedes ir a trabajar por mí? ¿Puedes quedarte esta noche, toda la noche velando de que no vengan los enemigos? Y él le dijo que sí. Y ese día él simplemente ya no pudo más con su cuerpo y se quedó dormido. Tan pronto sus superiores se enteraron de esa situación, lo arrestaron, lo llevaron a la corte marcial, lo condenaron a fusilamiento, a la muerte. Y allí estaba él esa mañana, su familia desesperada porque no podía hacer nada y estaban diciendo, oye, pero esto es como injusto. Hasta que un día Abraham Lincoln se entera de esta situación y manda una nota, manda su edicto. Y esa mañana, cuando ya estaba todo preparado, escucha bien, a solo minutos para que las balas salieran de los fusiles y mataran a este soldado, llega la noticia de que el presidente Abraham Lincoln le había extendido su perdón. Lo había perdonado. Y este hombre, de ser un condenado, pasó a ser un héroe, pasó a ser libre. Y este hombre, de estar a punto de morir, de momento, una nota del presidente, el hombre más poderoso de la nación norteamericana en ese momento, una nota del presidente solo bastó para que este hombre fuera perdonado.
Y usted ve esa historia, que vuelvo y repito, salió en todos los periódicos de la época, fue muy conocida. Y usted ve esa historia y uno se anima al ver el sacrificio de este joven en primer lugar. Recuerden que él se estaba sacrificando en lugar de otro que estaba enfermo para tomar esa posición ese día. Pero también uno piensa en el acto loable, en el acto bueno que hizo Abraham Lincoln. Y uno dice, wow, qué gran acto, un acto de perdón. Él le extendió perdón. Y lo perdonó a alguien que ya estaba condenado a muerte, que ya los otros soldados tenían el dedo en el gatillo para matarlo. Pero mi hermano, sin embargo, estas historias y la historia de la humanidad está llena de historias como esta. No se comparan con lo que veremos y recordaremos una vez más y lo que usted sabe de seguro que ocurrió en la cruz del Calvario. Porque ¿sabes qué? Allí era peor su condición. Allí eras tú el que estaba y no eras porque te quedaste dormido, una pequeña falla. Era porque te habías rebelado contra Dios. Era porque vivías de espaldas a Dios y le habías dado la espalda a Dios y era alta traición contra el Dios del universo. Y tu condena estaba allí, lista para ser sellada. Hasta que hubo un día, ¿sabes qué? Que uno vino y no solamente envió una nota de perdón, como hizo Abraham Lincoln. No solamente envió un documento firmado que diga, oye, este hombre es perdonado, perdónenlo. No, mi hermano, la historia de Cristo es más impresionante que esta que yo les acabo de contar. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe bien lo que hizo Cristo. No fue un acto de lejos de decir, oye, perdonen a este, perdonen a aquel. No, mi hermano, él vino, se puso él mismo en el lugar que me correspondía a mí ser fusilado y allí él tomó mi muerte para darme vida. A él tomó allí mi lugar, él siendo inocente. Así que no importa cuántas historias usted escuche, historias loables, historias buenas, historias hermosas, de perdón, de gracia extendida, nunca incluso las podemos comparar, mi hermano. Abraham Lincoln hizo un buen acto en esa mañana, pero simplemente fue un acto donde él tenía poder para darle el perdón a otro, pero él no estaba muriendo por el otro. Pero mi hermano, la cruz, como veremos en esta mañana en el versículo 18, nos muestra otra historia, y es una historia mucho más maravillosa. Ya estaba listo tú para ser fusilado, para tener una perdición eterna, sin Dios. Y Cristo vino, no solamente extendió su perdón como un documento, como una palabra, sino como un acto de amor. Él yendo a la cruz por mí. Ustedes han visto, el pastor Edgardo resumió hace unos minutos atrás, lo que fue nuestro sermón del pasado domingo. Hemos estado viendo esta carta de Primera de Pedro y hemos estado viendo el pasado domingo estas verdades del cristiano que sufre. ¿Qué ocurre cuando como cristianos estamos sufriendo? Es más, cuando estamos sufriendo por hacer el bien. Recuerden que esta gente es una iglesia que está siendo perseguida. Este grupo de hermanos que está enfrentando todo este tipo de situaciones estaban siendo perseguidos en gran manera y Pedro los está animando. Pedro les está dando esperanza. Desde el capítulo 1, Pedro les estaba diciendo, recuerden que ustedes en Cristo tienen una herencia y esa herencia nadie la puede tocar. Aquí en la tierra lo pueden perseguir, les pueden quitar sus casas, les pueden quitar todo, pero hay algo que no le pueden quitar y es su herencia, es su identidad en Cristo. Luego Pedro les recordaba en el capítulo 2, aquí en esta carta, y les decía, oye, ustedes son el pueblo de Dios. Recuerden que ustedes son la nación santa, el pueblo que Dios apartó para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego Pedro lo que había hecho en el capítulo 2 es desglosar cómo se ve eso en la vida diaria. Recuerden, vimos cómo se ve eso en el matrimonio, cómo se ve eso en el trabajo, cómo se ve eso en mi vida como ciudadano. Cómo es que yo con mi vida apunto siempre a Cristo y anuncio las virtudes de Él. Y luego cuando comenzó este capítulo 3, en la segunda parte, le dijo a la iglesia, oye, sabemos que por hacer el bien incluso ustedes van a sufrir porque vivimos en un mundo caído. Pero recuerden que en Cristo, a través de lo que hizo en la cruz, ustedes tienen esperanza. Ustedes van a sufrir, le decía en el verso 17, ustedes van a padecer haciendo el bien. ¿Y sabe qué? A veces la voluntad de Dios así lo quiere, dice el verso 17. A veces es parte del plan de Dios para santificarnos, para cumplir sus propósitos, aunque no lo entendamos. Es a veces el plan de Dios que nosotros entremos en sufrimiento, mi hermano. Él lo permite en nuestra vida. Él es soberano sobre nuestro sufrimiento. Pero usted sabe lo que hace Pedro. De momento en el versículo 18 es como si todo se detuviera. Y él le dice a la iglesia, oye, ustedes están sufriendo y su sufrimiento es real. Pero siempre miren su sufrimiento a la luz del sufrimiento de Jesús. Miren a aquel que nunca hizo mal. Miren a aquel que siempre fue justo, santo, sin mancha. Y como quiera, lo llevaron allí a la cruz. Murió en la cruz, lo azotaron. Pero él lo hizo como un acto de bondad. Y eso estaba en los propósitos de Dios. Mi hermano, si la muerte de Cristo, el sufrimiento de Cristo estaba en el propósito de Dios y era para un mayor bien, no importa el tipo de sufrimiento que tú tengas en esta mañana, tienes que descansar en que también está en las manos de Dios y siempre es para un mayor bien. Siempre es para algo mejor que Dios va a hacer.
Y Pedro le quiere recordar a estos hermanos esta gran verdad. Así que acompáñenme en esta mañana a ver 5 adjetivos en este versículo 18 que describen el sacrificio de Cristo. Esto es un verso que es pequeño, mis hermanos, pero está lleno de verdades para nosotros. 5 adjetivos que describen el sufrimiento de Cristo. Pedro va a tratar de describir, de presentarnos al frente la naturaleza de este sacrificio. Pero ¿sabes qué? Escuche bien. Nunca entenderemos lo que allí ocurrió a plenitud. Nunca entenderemos lo que ocurrió en la cruz. Usted pasará incluso una eternidad con Dios y todavía habrá más que conocer de la cruz y de ese gran evento en el cual del cual nos trajo salvación. Así que vea conmigo a través de ese versículo 18 estos 5 adjetivos que se describen aquí. En primer lugar, este fue un sacrificio doloroso. Miren lo que dice la primera parte del verso 18, porque también Cristo padeció. Mi hermano, también Cristo sufrió. Pedro le está diciendo a la iglesia, hoy tú estás sufriendo, pero quiero que veas y por un momento consideres el sacrificio de otro. Un sacrificio que fue más grande, un sacrificio que fue real, un sacrificio que fue doloroso. La palabra padecer, mi hermano, denota una experiencia sensible dolorosa. Implica sufrir con tristeza. Ese término, padecer. Así que lo que está diciendo es que Cristo sufrió y experimentó un gran dolor y sufrió con tristeza. El sufrimiento de Cristo en la cruz fue en gran manera doloroso. Mi hermano, la crucifixión la habían inventado los persas, probablemente hace cientos de años. Pero los romanos fueron los que la mejoraron. Fueron los que utilizaron ese medio, el medio de la crucifixión, para matar a sus peores enemigos. Usted recuerde algo, ningún romano podía morir en la cruz. Ningún ciudadano romano podía morir en la cruz. Esa era la muerte más cruel que se había inventado. La gente no solamente enfrentaba la muerte por el dolor de lo que allí ocurría, morían por asfixia, morían por los golpes. Usted sabe que era tan brutal el daño que le hacían al condenado, a la persona que iba a ser crucificada, que muchas veces ni siquiera llegaban a colgarlo. O sea, los azotes a los cuales los exponían eran tan grandes y tan dolorosos que mucha gente moría antes incluso de treparlos en la cruz. Y sabes que incluso a un muerto los trepaban para humillarlos. Porque ese era el propósito de la crucifixión en la antigüedad. Era humillar a las personas. ¿Y sabes qué hacían con estas personas? Las ponían en un lugar donde la gente que estaba alrededor pudiera verla. Es como intimidación para decir, oye, si tú te atreves a meterte con el imperio romano, esto es lo que te va a pasar. Era la peor forma de morir, era la más dolorosa. Y Pedro por un momento está diciéndole a los hermanos, oye, ustedes están sufriendo, verso 17, ustedes van a padecer y han padecido, pero por un momento recuerden que su Señor, su Salvador, padeció. Y fue un sufrimiento real. Y fue un sufrimiento doloroso, un sacrificio doloroso. Mi hermano, recuerda en esta mañana que tu Salvador es descrito en la Biblia como el varón de dolores. Hay un pasaje, usted lo conoce, Isaías 53, versículos 3 y 4. 700 años antes de Cristo, Isaías estaba presentando una profecía que nos hablaba acerca de su muerte. Y nos dice Isaías capítulo 53, versos 3 y 4, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, él fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Usted sabe que los términos que aparecen en el libro de Isaías, cuando describe esa idea de quebrantado, abatido, lo que está describiendo es algo que era puesto como en un lugar donde se trituraban las cosas. Era como un tipo de molino que se exprimían las uvas o las semillas. Era la idea de que Cristo literalmente fue molido. No encontró el profeta una palabra mayor para describir el sacrificio que venía a hacer nuestro Señor Jesucristo. Pero noten cómo se describe a Jesús, el varón de dolores. ¿Y por qué Pedro por un momento está recordándole a la iglesia esta idea de que Cristo padeció? Recuerden que la iglesia está sufriendo. ¿Por qué no concentrarse en eso? ¿Por qué no ponerle una curita y decirle, no, tranquilos, sigan ahí animados? ¿Por qué de momento los detiene y los lleva a contemplar la cruz? Y les dice, oye, ustedes están sufriendo, pero por un momento deténganse a pensar en el sacrificio de Cristo, que fue un sacrificio doloroso. Si ustedes hoy, Pedro le decía, si ustedes hoy están experimentando dolor, recuerden que su Salvador es un varón de dolores. Noten después lo que dice, es experimentado en quebranto. Mi hermano, no pasemos por alto que este fue un sacrificio
costoso. No pasemos por alto lo que ocurrió allí en la cruz. Si el sufrimiento en la cruz no hubiera ocurrido, no tendríamos, mi hermano, esa esperanza hermosa de Apocalipsis capítulo 21 y 22 que nos dice que algún día el sufrimiento se acabará. Si Él no hubiera sufrido por nosotros allí, con un sacrificio doloroso como el que Él sufrió, el sacrificio no tendría final. Y todavía tendríamos que experimentarlo por la eternidad. Pero mi hermano, consideren el sacrificio de Cristo una y otra vez, no solamente siendo humillado, siendo azotado. Y luego de ser azotado y humillado, es llevado a la cruz y allí lo siguen humillando. Y mientras más lo humillaban y mientras más sufría y mientras más dolor tenía, ¿usted recuerda lo que hacía Jesús desde la cruz? Ahí lo estaban odiando y Él estaba amando. Eso es lo que Pedro está diciendo en los versículos anteriores. No le paguen bendición o maldición con bendición. Ustedes, si alguien los maldice, ustedes bendíganlo. Si alguien le hace mal, usted hágale bien. Eso lo dijo en los versículos anteriores. Y Pedro está utilizando el ejemplo de Cristo. Jesús desde allí estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús desde allí estaba dándole salvación a uno que era el ladrón que estaba allí en la cruz. Que cuando usted lee la narrativa completa de los evangelios, era alguien que antes de entrar en sí y reconocer que Cristo era el rey, también se estaba burlando de él. Jesús estaba extendiendo vida a aquellos que le estaban deseando la muerte y estaban provocando su muerte. El sacrificio, mi hermano, de Jesús fue muy doloroso. Todo lo que tuvo que pasar. Y muchas veces a nosotros nos cuesta bendecir a otros en medio del sufrimiento. Nos cuesta hacer actos de bondad en medio del sufrimiento. Mi hermano, escuche bien, el acto más grande de bondad que ha conocido el universo se hizo en medio de alguien que estaba sufriendo. Y era el sufrimiento más doloroso que alguien podía experimentar. A veces pensamos, o alguien pudiera pensar, que como Jesús era 100% hombre y 100% Dios, en realidad no fue tan duro el dolor. Pero mi hermano, considere esto. El dolor fue tan grande que hubo un momento dado, justo antes de ir a la cruz en Getsemaní, donde Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús experimentó el dolor y todavía no había ido a la cruz, a tal punto que dice el texto bíblico en los evangelios que empezó a sudar sangre, mi hermano. Usted sabe que eso es una condición de cuando usted está tan ansioso por algo que viene, un mal que viene, un sufrimiento que viene. Jesús ya sabía lo que venía. Y usted sabe que más que el dolor físico, Jesús enfrentaría toda la ira de Dios. Y eso es lo que lo hacía temblar. Toda la ira de un Dios santo está encima de él en ese momento para pagar el precio por tu salvación y por la mía. Así que mi hermano, por un momento, que nunca se nos olvide que Jesús es un varón de dolores, experimentado en quebranto. Pedro nos dice, Jesús padeció, Él sufrió y sufrió en gran manera. Si tú estás sufriendo, Él es un Salvador que te puede consolar. Él sabe lo que es el dolor, mi hermano, el dolor verdadero. Él sabe lo que es el abandono. Y Él sabe lo que es amar en medio del sufrimiento. Y Él sabe lo que es bendecir a otros en medio del sufrimiento. Y aquí hay una aplicación práctica y no quisiera continuar sin presentarla nuevamente esta idea porque es importante. Muchas veces en medio del sufrimiento, ¿sabes qué tú y yo hacemos? Nuestra tendencia es escondernos, es aislarnos, es a experimentar ese sufrimiento solo y a decir, oye, deja que pase este sufrimiento para que entonces mi vida continúe normal. De hecho, vemos el sufrimiento como una pausa en nuestra vida. Y decimos, no, esto es un tiempo de sufrimiento, en este tiempo yo no puedo cumplir la misión de Dios, yo no puedo bendecir a otros. Hermano, si usted quiere imitar a Cristo, a su Señor, al varón de dolores, que padeció allí en la cruz, recuerde nuevamente lo que le dije hace unos minutos. En medio de su mayor sufrimiento fue el lugar o el medio por el cual Él nos mostró su más grande amor. Fue el momento donde Él se dio a sí mismo. Fue el momento donde ahí en medio del sufrimiento Él estaba diciendo, yo voy a entregarme por ellos, yo los voy a amar. Punto práctico, mi hermano. Anímese aún en medio del sufrimiento a bendecir a otros. Sé intencional en eso. Imite a su Salvador. Pero recuerde por un momento que el sacrificio de Jesús fue doloroso. Yo he citado antes aquí a este autor, se llama Frederick Leahy, es un pastor y profesor irlandés, que escribió un libro hace unos años que se titulaba La cruz que él cargó. Un libro pequeño, pero que está lleno, mi hermano, de grandes verdades sobre el sufrimiento de Cristo. Ese librito, yo recuerdo que cuando lo leí por segunda vez, yo veía las verdades de la primera, segunda, tercera página y me detenía. Porque en el primer capítulo llega un momento donde él dice, Señor, perdónanos por todas las veces que hemos leído sobre Getsemaní con ojos secos. Señor, perdónanos por todas las veces que una vez más he escuchado la historia del Gólgota
y no me ha pasado nada a mi corazón. Perdóname por todas las veces que he escuchado que allí te mataron, que allí tú sufriste, que allí tú estabas herido, el varón de dolores. Y yo no me compungí. Y decía este autor, Señor, perdónanos por todas las veces que yo he leído sobre esta misma historia con ojos secos. O sea, como si ya no fuera algo que me impresionara. Usted sabe que el pastor Sujel Michelén dice que si el sol saliera cada 100 o 200 años, si cada 100 o 200 años hubiera amaneceres, todos aquí, si nos enteráramos que mañana es el próximo amanecer, todos aquí detendríamos nuestra vida. Todo lo que estamos haciendo para detenernos y ver juntos el amanecer, porque no vuelve a pasar en 200 años. Pero usted sabe por qué a usted no le sorprende ya los amaneceres. Porque pasa todos los días. ¿Sabe qué? Es algo impresionante, pero ya usted se acostumbró a eso. Un atardecer y un amanecer en un buen spot, o sea, un buen lugar donde usted ve el sol saliendo o bajando, es algo impresionante. Pero ya a usted y a mí no nos impresiona. ¿Sabe por qué? Porque nos acostumbramos. Cuidado de no acostumbrarse a la cruz, mi hermano. Cuidado de no cargarla junto a usted o ponerla en una pared o verla en los símbolos de la iglesia o incluso usarla en la jerga cristiana, hablar de la cruz, pero ya no pensar en lo que ocurrió allí. Cuidado que no nos acostumbremos, mi hermano, simplemente a la cruz como algo normal. La cruz fue el evento que cambió la historia. Y eso fue, mi hermano, un sacrificio muy doloroso. No vivamos nuestra vida como si la cruz nunca hubiera ocurrido. No vivamos nuestra vida indiferentes a ese evento donde Jesús murió, un sacrificio doloroso por nosotros. Así que Pedro le está diciendo a estos hermanos, ustedes están sufriendo, pero también Cristo padeció. Él sufrió. Recuerden ese dolor. Así que en primer lugar, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio doloroso. En segundo lugar, miren el segundo adjetivo, la segunda descripción del verso 18. No solamente fue un sacrificio doloroso, sino que también fue un sacrificio suficiente. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Mi hermano, de una vez y por todas. Usted sabe que cuando Adán y Eva pecaron, se quedó la incógnita de qué iba a ocurrir ahora. Y ahora quién nos libra. Y ahora quién nos ayuda. Y ahora quién arregla este desastre del pecado. Y usted ve en la Biblia, en el resto de la Biblia, desde Génesis capítulo 3, desde la caída, las muestras, cómo el Señor va preparando el camino y va preparando todo para cuando viniera el Salvador. Y es interesante que usted ve personaje tras personaje y lo puede ir descartando y decir, oye, Noé no era. Moisés tampoco. David, hombre conforme al corazón de Dios, tampoco era el Salvador que estábamos esperando. Usted sabe que cuando usted lee el Antiguo Testamento con detenimiento, usted se da cuenta que la gente llegó a poner su esperanza en estos hombres. Porque recuerden que ellos tenían una promesa de que vendría un nacimiento de la mujer, de que vendría un Salvador a de una vez y por todas destruir a la serpiente, cortarle la cabeza, matarla. Así que ellos estaban a la expectativa de quién era ese simiente de la mujer. Cuando abre el Nuevo Testamento, ya Mateo nos contesta, oye, este es Jesús, el hijo de David, el hijo de Abraham, el de la promesa, el que se le había prometido allá a Adán. Pero usted se da cuenta que en el Antiguo Testamento las cosas como que no están completas. Se forma el tabernáculo donde tenían que hacer los sacrificios. Mi hermano, eso nunca culminaba. Moisés no le dijo, ¿sabes qué? Ustedes tienen que hacer 565 sacrificios y ya. Y la ira de Dios apaciguada. No, mi hermano, era todos los días sacrificio. Todos los años, una vez al año, el gran sacrificio donde se hacía la expiación por los pecados. ¿Sabes que allí no habían sillas dentro del tabernáculo y el templo? Y especialmente en el lugar santísimo, porque el sacerdote no se podía sentar como diciendo, ¿sabes qué? Ya he hecho el último sacrificio. Escuche bien, mi hermano, ninguno de los sacerdotes del Antiguo Testamento tenía la potestad de decir, este es el último sacrificio. Este es el sacrificio suficiente y ya de ahora en adelante no se necesita otro. Cuando usted lee la carta a los Hebreos, yo le dije este miércoles aquí en la clase, estamos hablando un poco acerca de cómo la familia se reúne a estudiar la Biblia. Y yo recuerdo que le decía que para tener un mayor entendimiento de un versículo bíblico, de este, Primera de Pedro capítulo 3, verso 18, tuve que leer la carta a los Hebreos, 13 capítulos. De hecho, yo le invito a que usted lo haga, porque cuando usted lee la carta a los Hebreos se da cuenta que el autor de los Hebreos llega a decir, en Hebreos capítulo 7 y capítulo 9, que mientras en el Antiguo Testamento una y otra vez los sacrificios tenían que ir, los sacerdotes tenían que ir a hacer sacrificios, Jesús le bastó uno y ese fue suficiente. De hecho, escuche lo que dice Hebreos capítulo 7, versos 26 al 27.
Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahí usted veía una y otra vez en el Antiguo Testamento el sacerdote entrando al lugar santísimo, primero ofrecía sacrificio por sus propios pecados y después hacía sacrificio por el pueblo. Y sabes que él sabía que el año que viene tenían que ir otra vez, porque eso no había culminado. Pero aquí se nos presenta a Cristo como el sumo sacerdote perfecto, suficiente, que vendría a de una vez y por todas resolver el problema más grande que teníamos tú y yo, que era la separación de Dios por nuestro pecado. Hermano, no se deje engañar por las falsas enseñanzas que están allá afuera, que creen o nos hacen creer que hay que añadirle algo al sacrificio perfecto de Jesús. El sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente. Pedro nos está diciendo que una sola vez Él padeció por los pecados y una sola vez fue suficiente. No se necesitó otra cosa. Recuerden allá en la cruz, Juan 19:30, Jesús, mientras hablaba sus últimas palabras, llegó a decir, consumado es. ¿Tú sabes qué le estaba haciendo? Poniéndole un punto a toda esa historia de la redención que presentaba ese momento cuando vendría el Salvador a resolver nuestro problema más grande. Él dijo, aquí estoy yo, estoy haciendo esto, estoy consumando, estoy completando. Y ese término era el término que se usaba cuando comercialmente cerrábamos un trato que ya no había vuelta atrás. Y Jesús estaba diciendo cuando dijo consumado es, ya todo está listo, ya no hay que añadirle nada, ya no hay que quitarle nada, es suficiente el sacrificio de Jesús. Por eso es que dice el texto que fue una sola vez que padeció. Oh, mi hermano, y una sola vez fue más que suficiente para salvar a millones y millones de pecadores, como tú y como yo. ¿Qué decir era grande el sacrificio de Cristo? Una sola vez fue suficiente. Jesús allí no pagó el pronto para que usted pague la mensualidad. Jesús allí no hizo el 50% para que usted ahora se encargue el resto de su vida a hacer el 50%. ¿Sabes qué? Le digo algo. Todos aquí estaríamos condenados. Todos aquí estuviéramos perdidos. Usted no pudiera pagar la otra parte, ni siquiera 1% de su salvación. Allí Cristo dijo, como Él no puede, como ella no puede, yo estoy tomando su lugar. Y estoy completando su salvación. Una sola vez fue suficiente para traernos salvación. Nunca olvide eso, mi hermano. El sacrificio de Cristo fue doloroso. En segundo lugar, fue suficiente. Usted no tiene que añadirle nada ni quitarle nada. Es más que suficiente. Una sola vez por los pecados, para sacar del medio el pecado, lo que nos separaba de Dios. Vea conmigo, en tercer lugar, este fue un sacrificio sustitutorio. Mire lo que dice la tercera parte de ese texto, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Mire la tercera línea. El justo por los injustos. Eso fue un sacrificio sustitutorio. Hubo una sustitución allí en la cruz. Y noten cómo se describe a Jesús, el justo. Mi hermano, no hubo uno más santo que Jesús. Aún los demonios lo reconocían así. Le llamaban el santo de Dios. No hubo uno más justo, más bueno, más amoroso que Jesús. Y aún así, mis hermanos, preferimos a Barrabás. Y aún así lo azotamos. Y aún así lo convertimos en un varón de dolores. Y aún así lo despreciamos y le dimos la espalda. No hubo uno que fuera tan santo. Cuando la Biblia dice que Él es justo, mi hermano, es que Jesús no había pecado. Él no pecó. Todos los actos que hizo fueron actos de gracia, actos de amor. Cuando usted vuelve por un momento a Isaías 53, se da cuenta una y otra vez que dice que fue por nuestros pecados que Él fue molido. Que fue por nuestras rebeliones que Él fue llevado al matadero. Noten esa idea que dice, Él estaba pagando, pero fue por nuestra causa. Mi hermano, la culpa era mía. El sacrificio fue de Él. Pero la culpa era nuestra. Nunca se nos olvide eso. Allí en la cruz hubo una sustitución. El justo por los injustos. ¿Sabes quiénes eran los injustos? Tú y yo. Por definición, el injusto es una persona malvada. Es una persona que no es recta. En 2 Corintios 5:21 se nos dice que Cristo fue hecho pecado. En otras palabras, que Él fue tratado como un pecador. Él que no era pecador, Él que era santo, fue tratado como un pecador. Fue tratado como el más vil de los pecadores. Mis hermanos, Él tomó la copa de la ira de Dios para que usted y yo podamos beber de su misericordia. Él tomó la copa de la ira de Dios. ¿Usted recuerda esa escena donde hubo un momento que Jesús está tan cargado? Lo mencionábamos hace un minuto.
por la carga de lo que venía más adelante. Y Jesús está orando y Jesús le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mi hermano, considere por un momento si eso se hubiera cumplido. Considere por un momento qué hubiera pasado si en realidad la copa pasara de Jesús. ¿Usted sabe quién se la tenía que tomar? Iba a pasar a ti. Iba a pasar a mí. Y eso es un acto de amor que Jesús está diciendo. ¿Sabe que la carga es grande? La ira de Dios sobre mí. Pero yo me la voy a tomar para que tú no la tengas que tomar. Yo voy a tomar la copa de la ira de Dios. Y eso es lo que estaba ocurriendo en la cruz. Fue un sacrificio sustitutorio, mi hermano, nunca te olvides de eso. Hubo una sustitución, el justo por los injustos. El injusto eras tú, el injusto era yo. Y allí Cristo tomó nuestro lugar. Usted sabe que todo el Antiguo Testamento apuntaba a este evento. Siempre en el Antiguo Testamento se tenía que sacrificar a un animal. A un sacrificio, una oveja, un carnero, algo se sacrificaba, era un sustituto. Bueno, mira la historia de Abraham. Recuerden que él sacrificó a un sustituto para no sacrificar a su hijo Isaac. Pero vayan más atrás, recuerden la misma historia de Adán y Eva. Porque la historia de Adán y Eva, mis hermanos, cuando ellos pecan, es interesante que la paga del pecado es muerte. En ese momento ellos debían morir, pero ¿sabes qué ocurrió? Una sustitución. En el plan de Dios, y para mostrarle a esta gente lo que vendría después, para mostrarle a Adán y Eva lo que vendría después. ¿Sabes qué dice el texto? Que mientras Adán y Eva se escondieron porque no podían resolver su problema más grande, Jesús, Dios, se le apareció allí en el Edén, los buscó, los llamó. Ellos estaban tratando de esconderse. Ellos estaban tratando de corregir lo que habían hecho. Se pusieron hojas. Un fallido intento del hombre. Todavía sabes que nos estamos intentando poner hojas. O sea, cosas inventadas por nosotros para tratar de salvarnos a nosotros mismos. Y Dios se le apareció. Y con gracia. Hermano, miren qué impresionante lo que dice en Génesis capítulo 3. Dios los vistió con pieles. Hermano, ¿por qué Dios hizo eso a unos rebeldes como Adán y Eva? ¿Por qué Dios hizo eso a unos desobedientes como Adán y Eva? Que acababan de rebelarse en contra de Dios, que acababan de escuchar a la serpiente, a Satanás, que acababan de tener en poco la palabra de Dios. Se habían burlado de Dios incluso. Y dice el texto que Dios los vistió. Hermano, esa es la sustitución, ese es el acto de gracia. Y los vistió con pieles. ¿Sabes qué se asume ahí? Que hubo un sacrificio. Que se mató a algún animal, algún sustituto. O sea, en otras palabras, desde el inicio incluso de la Biblia, en Génesis 3, se nos presenta esta idea de un sustituto que iba a morir en nuestro lugar. En ese momento, Adán y Eva no murieron físicamente, en ese momento murió un sustituto. Y ellos se vistieron con las pieles, con las ropas de ese sustituto. ¿Sabes qué es el Evangelio? El Evangelio lo que me dice a mí que yo soy un pecador, que estoy de espalda a Dios, en rebelión contra Dios, que estoy perdido y que la única forma que yo voy a ser salvo no es por mi propia vestidura, no es por mis propios méritos. Es porque otro que es santo, que es puro, que es perfecto, muere por mí y me pone su ropa. Y me da sus méritos. Él murió en mi lugar. Usted sabe que hace poco escuchaba a un pastor, hermano. Lo escuchaba un video en YouTube, una predicación, una enseñanza. Y yo recuerdo que él hablaba acerca de Romanos capítulo 3, hablaba del Evangelio por gracia. Y llega un momento donde él hace una ilustración sobre Jonás. Usted sabe que se compara a Jonás con Jesús. Pero miren cómo él lo proyectaba para tratar de entender esta idea. Él dice, Jonás, de momento, usted sabe lo que hizo. Le dio la espalda a Dios, quiso burlarse de Dios, estaba en desobediencia a Dios, se montó en un bote de gente que no tenía nada que ver. Mi hermano, la gente que iba en ese bote escapando, en el cual Jonás estaba escapando, no tenía nada que ver en el asunto, humanamente hablando. Estaban los planes de Dios. Pero humanamente ellos no sabían ni quién era Jonás en ese momento cuando él se monta al bote. Él simplemente era un pasajero más. O sea, era gente inocente. Jonás era el que estaba siendo culpable en ese momento. Jonás era el que tenía que pagar el precio. Él era el culpable. Él era el que le dio la espalda a Dios. Y de momento, cuando Jonás se pone en la barca, usted sabe que comienza una tormenta. Y la gente empezó a pensar, oye, ¿qué está pasando aquí? Alguien de nosotros es culpable. En ese momento, los marineros eran inocentes. El único culpable, ¿quién era? Era Jonás. ¿Y sabes qué hizo Jonás? Jonás, el culpable, se tiró al mar para que se apaciguara la ira de Dios. Jonás, el culpable, se tiró al mar para que unos inocentes no murieran en ese bravo mar. Pero mire cómo Paul Washer cambia esa historia y presenta ahora a Cristo y dice, ¿sabes qué hizo Cristo? Lo hizo al revés.
Cristo, siendo inocente, se tiró al mar de la ira de Dios por gente que era culpable, por ti y por mí. Cuando Jesús se tiró al mar de la ira de Dios para él recibir la ira de Dios que no le correspondía, él no lo hizo por gente inocente. Él lo hizo por enemigos. Él lo hizo por gente que no lo amaba, que no lo buscaba. Él lo hizo por gente culpable, como tú y como yo. Él siendo totalmente inocente. Eso es lo que nos dice esa línea del versículo 18, el justo por los injustos. En cuarto lugar, miren ese verso 18. En primer lugar, este sacrificio fue un sacrificio doloroso. Cristo padeció. Fue un sufrimiento doloroso, real. En segundo lugar, fue un sacrificio suficiente. Él padeció una sola vez por los pecados. En tercer lugar, fue un sacrificio sustitutorio. El justo por los injustos. Ahí merecías estar tú pagando el precio. Ahí merecía estar yo. Pero la gracia del Señor nos cubrió. En cuarto lugar, fue un sacrificio fructífero. Mire lo que dice luego. ¿Para qué estaba muriendo allí el justo por los injustos? Pero hermano, esa línea es muy impresionante. Para llevarnos a Dios. ¿Sabes por qué nos dice así? Para llevarnos a Dios. Porque nosotros no podíamos ir por nosotros mismos. ¿Sabes por qué dice que Él murió para llevarnos a Dios? Porque tú no tenías la capacidad ni los méritos para ir hacia Dios. Porque tú estabas huyendo de Dios. Y ese texto nos dice que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio fructífero que dio fruto. Nos lleva a Dios. Esa es la esperanza que tiene todo creyente. Todo aquel que está en Cristo tiene la esperanza de que llegará ese momento cuando estará con Dios. Porque el sacrificio de Cristo no fue en vano, tuvo fruto. Hermano, el sacrificio de Cristo nos lleva a Dios. Nos conduce, nos dirige a Dios. La única forma, el único medio de abrir un camino de acceso hacia Dios es a través de ese sacrificio, el justo, por los injustos. Siempre recuerda esa línea que parece pequeña, pero tiene tanto peso. El sacrificio de Cristo para llevarnos a Dios, porque tú no podías ir por ti mismo. Porque no importa lo que tú hicieras, nunca tú ibas a poder llegar a Dios. Él te tuvo que llevar. Qué acto de gracia de Él. De hecho, cuando usted se pone a pensar en el resto de la Biblia, Pablo expande estas ideas de cuál fue el fruto del sacrificio de Cristo. Y allá en Romanos capítulo 5, versos 1 y 2, usted ya sabe este verso de memoria. Dice, justificados pues por la fe. Después de eso que hizo Cristo en la cruz, miren el fruto. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Antes lo que había era guerra. Y Dios a través de Cristo ha hecho la paz. Pero no solamente tenemos paz. Miren lo que dice ahí en Romanos capítulo 5, versos 1 y 2. Por quien también tenemos entrada. Mi hermano, subraya esa palabra si usted subraya su Biblia. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo quiero mostrarles algo antes de continuar. Y aquí no simplemente quiero narrárselo como hice anteriormente. Quiero que usted lo busque. Génesis capítulo 3. Parte de las consecuencias de cuando el hombre peca fueron estas. Génesis capítulo 3. Lea conmigo. Versículos 23 y 24. Dice el texto. Luego del hombre pecar. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pero bueno, ¿sabes que lo que dice Pedro, que Cristo hizo en la cruz, es revertir esto que está pasando en Génesis capítulo 3 a consecuencia de la caída? Porque de momento Adán y Eva son expulsados de la presencia de Dios, son expulsados del Edén. Y hay unos ángeles allí que no permiten la entrada, que no permiten el acceso. ¿Y usted sabe lo que hace Cristo? Nos lleva a Dios, nos conduce a Dios, nos abre camino donde no había camino antes. Es lo que dice, vuelvo repito, Romanos capítulo 5. Ahora tenemos entrada a un lugar que antes no teníamos acceso por nuestro pecado. Cristo revierte todo lo que ocurrió en la caída. Si allí no se nos daba acceso, ahora en Cristo tenemos acceso. ¿No recuerdan el libro de Hebreos que dice que tenemos acceso al trono de la gracia? Que ahora podemos entrar, que ahora podemos dirigirnos a Dios. Hermano, nunca se olvide que el sacrificio de Cristo no fue en vano, fue fructífero, como dice nuestro cuarto adjetivo. Hubo un fruto, y es dirigirnos, es abrir camino, es abrir acceso a Dios.
En último lugar, miren la última parte de ese versículo 18. Regrese conmigo a Primera de Pedro. Miren allá nuevamente lo que dice Pedro en el versículo 18. El sacrificio de Cristo fue doloroso, fue suficiente, fue sustitutorio, el justo por los injustos. Tuvo fruto para llevarnos a Dios porque no podíamos ir por nosotros mismos. Y en último lugar, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio aprobado. El Padre aprobó ese sacrificio. Miren lo que dice la última parte del verso 18. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Usted sabe que hay sectas, grupos, incluso religiones como el Islam y otras, que creen que en realidad Jesús no murió en la cruz. Que hubo otro. De hecho, hay unos que dicen que bajaron a Jesús en un momento cuando todavía estaba moribundo y pusieron a otro. Y murió otro. Y Jesús no murió. Pero usted sabe que ese es un gran problema, porque si Jesús no murió por mi pecado, yo todavía tengo ese problema que resolver. No se ha hecho todavía el sacrificio. Todavía estamos sin resolver nuestro problema más grande. Pero aquí este versículo 18 dice que Él a la verdad fue muerto en la carne. Él murió de verdad allí. Él se entregó allí por nuestros pecados. Oh, mi hermano, pero qué gran noticia saber que el sacrificio fue aprobado por el Padre. O sea, que el Padre, que Dios aceptó el sacrificio de Cristo en tu lugar y en el mío. ¿Y cuál es la muestra de que Dios aprobó el sacrificio? La tumba vacía. La tumba vacía al tercer día, mi hermano, es la muestra de que ese sacrificio fue efectivo. De que Cristo verdaderamente derrotó la muerte, derrotó el pecado, se levantó al tercer día para ahora darnos y proveernos esa salvación que tú no tenías, que yo no tenía. Es un sacrificio aprobado. La muerte no podía retener a Cristo. Las cuerdas de la muerte con todo su poder. Imagínense, usted puede tener a todas las huestes del infierno, a todo el poder de la muerte tratando de detener a Jesús. Y dice el texto bíblico, mi hermano, que Jesús lo venció. Era nuestro gran enemigo, la muerte. Y Jesús la venció. Entonces piensen por un momento, ¿por qué Pedro le está diciendo estas cosas a una iglesia que está sufriendo? ¿Sabe por qué? Porque incluso esta gente que está sufriendo, incluso si encontraban la muerte, Pedro les estaba diciendo, ¿sabes qué? Su Señor, su Salvador, es el vencedor de la muerte. Es lo que dijo Pablo luego en Romanos capítulo 8, ni la muerte nos puede separar de su amor. Nada nos va a separar del amor de Dios. Oye, volviendo a Jonás. Usted recuerda, yo recuerdo que nosotros predicamos esa serie de sermones aquí hace unos años y yo disfruté mucho esa escena cuando Jonás se tira del barco. Y yo me acuerdo que explicábamos en el sermón que Jonás tirándose del barco, él pensaba que ya había lidiado con su problema y que ya había resuelto. ¿Y sabes qué? Incluso pensaba que ya se había escapado de Dios. Eso es lo que hacía Jonás. Jonás se fue al otro lado de Nínive para escapar de Dios. Como no pudo y se encontró a Dios en el camino, dijo, pues me voy a tirar al fondo del mar, voy a morir porque yo no me lo voy a encontrar allá. Qué impresionante fue para Jonás cuando de momento en el fondo del mar un gran pez se lo traga. Y allí en lo más profundo, es como si Jonás estuviera diciendo, Señor, ¿de verdad no me puedo escapar de ti? Ni aún buscando la muerte. Ni aún después de la muerte no me puedo escapar de ti porque tú controlas la muerte. Porque tú controlas el cielo, la tierra, los abismos, las montañas, las profundidades del mar. Ahí estás tú y no me puedo escapar de ti. Mi hermano, el hecho de que Cristo para siempre haya vencido la muerte, ¿sabes qué implica? Es la verdad de Romanos 8. Que no importa lo que más grande, la cosa más grande hoy que tú le tengas miedo, si es la muerte, porque no sabes qué va a pasar allí. Incluso como cristiano, piensa. A veces como cristiano incluso le tememos a la idea de, oye, pero es que yo sé que yo me voy con el Señor, pero es que no sé cómo va a ocurrir. No sé cómo es ese proceso, así que le tengo miedo. No sé cómo yo voy a morir, si voy a morir de esta forma, si voy a morir de otra, si voy a morir a los 20 años, a los 50, a los 70. Mi hermano, usted bien sabe, usted piensa en eso. Como humanos pensamos en eso. Y a veces nos da temor. Esta gente a la cual Pedro le está escribiendo, sabes que algunos temían por sus vidas porque estaban sufriendo. Sabían que algunos de ellos iban a morir. De hecho, ¿sabes qué? El mismo Pedro, muy poco después que escribió esta carta, murió crucificado. Nos dice la tradición histórica. O sea, el mismo Pedro le esperaba la muerte.
Pero mi hermano, él quería dejarle claro algo, que el Señor que ellos le servían era el Señor que había dominado y vencido la muerte, porque había sido muerto en la carne, pero mira lo que dice al final del verso 18, había sido vivificado en espíritu. La muerte no lo pudo detener. Es como si Pedro le estuviera diciendo, oye, el miedo más grande de ustedes es morir. Recuerden a Cristo, Él ya venció el pecado, Él ya venció la muerte está en sus manos. No deben tener miedo, Pedro les dice. Hermano, no estudiemos esto simplemente como estudiamos 5 atributos o 5 adjetivos del sol. Imagínate que usted está en una clase de astronomía y el profesor le dice, oye, para la próxima clase dame 5 atributos del sol. El sol es caliente. No diga que es amarillo. El sol es caliente, el sol es esto, el sol está compuesto de gases y de hidrógeno y no sé qué. Y usted lo describe. 5 atributos, 5 adjetivos que describan al sol. Esa es su tarea, imagínense. Y ya, ¿y qué usted hace con eso? Bueno, pues sabe un poco más del sol. Pero mi hermano, cuando nos acercamos a la cruz, como nos acercamos en el verso 18, y queremos estudiar 5 adjetivos de la cruz, no es como estudiar los atributos o los adjetivos del sol. Hermano, cuando nos acercamos a la cruz a estudiar estas descripciones, es para detenernos allí, sorprendidos, de rodillas, reconociendo que aún no entenderemos la profundidad de tan grande amor, que aún no entenderemos todo lo que ocurrió allí. Hermano, si hay una aplicación para nuestro mensaje hoy, que era una aplicación que Pedro le quería dar a su iglesia, es que debemos ver nuestro sufrimiento siempre a la luz del sufrimiento de Jesús. Vamos a sufrir en esta tierra porque vivimos en un mundo caído. Pero veamos nuestros sufrimientos a la luz del sufrimiento de Cristo. Hemos dicho esto antes y no nos cansaremos de decirlo, mi hermano. Tú tienes problemas hoy, yo tengo problemas hoy, pero recuerda siempre que el problema más grande nuestro fue resuelto en la cruz. El justo por los injustos. No importa el problema más grande que tú tengas en esta mañana, no se compara con ese, que tú no podías hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque los problemas que tengo yo, que son grandes, y que tienes tú hoy, que son grandes, aún humanamente usted le puede encontrar una solución. Es más, quizás esta semana aparece, de aquí a un mes, de aquí a un año, yo no sé. Pero ese problema que tú tenías, la separación por tu pecado, no hay forma que tú lo pudieras corregir por ti mismo. Tú no podías ir a Dios, tú no podías acercarte a Dios. Por eso dice este texto que Él tuvo que llevarte. Para llevarte a Dios, Él murió por ti. Para acercarte a Dios, porque tú no podías hacerlo. Para darte entrada a un lugar al cual ya tú no tenías acceso. Tú nunca te has encontrado en un lugar donde tú te has preguntado, ¿qué rayos yo hago aquí? Yo me he encontrado en lugares como eso. Para bien y para mal. Pero que uno dice, ¿qué yo hago aquí? Pero piensa en caso de algo bueno que le ocurra. Y te dice, ¿y qué yo hago aquí? Esto yo no lo busqué, esto yo no me lo gané, esto yo no me esforcé, esto no estaba planificado. Y mira, apareció algo bueno en mi vida. Yo recuerdo hace 2 años que nosotros viajamos un viaje de la Convención Bautista para el estado de California. Ustedes deben recordar esa historia. En Anaheim, California. Era la reunión anual de los Bautistas del Sur. Y yo recuerdo, fui con el pastor Luis Soto, que era el director ejecutivo. Tuvimos un buen tiempo en la convención. Y ya, 2 días, veníamos rápido. Y yo recuerdo que en ese momento no era por mal tiempo, era que había un caos entre los pilotos. Y yo recuerdo que se nos canceló un vuelo. Y cuando se nos canceló un vuelo, yo llamo a mi esposa y le digo, mira, pues voy a llegar tal vez mañana. Porque se canceló un vuelo. O llegó hoy más tarde. Pero de ahí de California, la aerolínea y junto al pastor que estaba, nos tuvimos que mover hasta Utah. Yo tenía planes de ir a Utah. Y de momento llegamos a Utah solo para estar unas horas en el aeropuerto. Allí se cancela el vuelo y se nos dice, no van a volar hoy. Así que el pastor que estaba conmigo llama, él tenía familia, él tenía gente allí, y le dice, búscalo en el aeropuerto. Y ahí estuvimos 1 día y medio en Utah. Nos llevó a ver las montañas de hielo, nos llevó a ver el Museo de los Mormones, nos llevó a ver cuánta cosa. Y yo me preguntaba, ¿y qué yo aquí? Tengo que estar en mi casa. Ya hay 1 día y medio atrasado. Mi hermano, ¿sabes qué pasó después? Por fin nos llevan al aeropuerto nuevamente de Utah para venir a Puerto Rico. Se cancela el vuelo. Y de ahí nos llevan a Nueva York. Escucha bien, yo venía de California a Puerto Rico y he ido a Utah. Ahora voy a Nueva York. ¿Qué yo hago en Nueva York? Yo en mi vida había ido a Nueva York, no estaban mis planes. Y de momento la idea era, oye, vamos a quedarnos esta noche aquí en el aeropuerto porque el vuelo no aparece. El vuelo seguía como atrasado y nadie nos daba respuesta. Al fin el vuelo quedó cancelado. ¿Usted sabe qué significa el vuelo cancelen?
Ahí no hay break. Ahí hay que esperar otro vuelo que salga, hacer todo de nuevo. Mi hermano pastor hace otra llamada, gracias a Dios que yo estaba con él. Usted vaya a viajar con la gente correcta. Él hace una llamada y él dice, a un hermano igual, otro conocido, otro pastor, dice, mira, aquí estamos en Nueva York tratando de llegar a Puerto Rico. Nos va a buscar a medianoche, era madrugada, imagínense, cansado. Era como la 1 de la mañana. Un policía, que era también un pastor, que había salido a trabajar. Y nos va a buscar, nos lleva a su casa en Nueva York, y yo impresionado así con el edificio. Nunca había ido allá, no tenía yo el plan de ir allá. A la 1 de la mañana, él nos lleva a su casa. Hermano, ¿sabes qué? Se acercaba el Día de los Padres. De hecho, en 2 días, el próximo domingo era Día de Padres, era domingo y el plan era estar aquí. Yo se supone que estuviera como desde el martes o miércoles en Puerto Rico. Y yo recuerdo que se acerca el día domingo, pasa viernes, no pasa nada, vamos y conocemos gente, predicamos, vamos a un culto, 1000 cosas que no estaban planeadas. Conocemos parte de la ciudad. De momento llega el viernes, el domingo, perdón, muy triste porque los vuelos seguían cancelados y más un Día de Padres. Así que ese día íbamos a la iglesia en la mañana, pero tal vez para contentarnos, el pastor hermano de allá de Nueva York nos dice, oye, le voy a dar un regalo, Día de Padre. Y nos compra un boleto para ir al estadio de los Mets de Nueva York a ir a un juego. Y nos compra un boleto donde veíamos a los jugadores cerquita. Y estando allí, entramos al juego, pudimos gozar del juego, yo con las palomitas, como le dice Mateo, yo con el popcorn, disfrutando, y yo le decía a Luis, oye, hoy es domingo, se supone que desde el martes estoy en casa, ¿qué yo hago aquí? Igual la pregunta, yo ni tenía planes de ir allí, me gustan los deportes, soy fanático, pero no eran mis planes en ese momento. Yo no lo podía hacer por mí mismo en ese momento, no tenía el dinero para eso. Fue un regalo. Y otra vez nos hacíamos esa pregunta. ¿Y qué yo hago aquí? Después de eso, por fin, después de disfrutar un día del juego de pelota de los Mets, volvimos al otro día y por fin el lunes después, casi una semana de espera para tratar de llegar a Puerto Rico. Pero cada vez que estábamos en un sitio, escucha bien, de California a Utah, de Utah a Nueva York, y en cada lugar nos quedamos como 2 días. Y se nos llevó a los museos, a los parques, a un juego de pelota a las Grandes Ligas, todas esas cosas, y de gratis. Y yo veía todo eso y yo, ¿pero qué yo hago aquí? Ese es un regalo, pero vamos a disfrutarlo. Pero piense por un momento, y esto es lo que quiero llegar para terminar. ¿No te has encontrado tú un sitio donde tú dices, oye, ¿qué yo hago aquí? Ni yo lo estaba planificando, ni yo tenía el dinero para hacer eso. De hecho, no me hubiera quedado tan bien yo planificar yo mismo un viaje y decir, quiero ir para California, para Utah, para New York y regreso a Puerto Rico una semana. Jamás me iba a quedar así. Y ir a todos los sitios que fui. Y usted llega a un momento donde piensa, ¿qué yo hago aquí? ¿Cómo ocurrió esto? Eventos fortuitos, eventos que parecen al azar, me condujeron a que yo llegara a este lugar. Piense por un momento, mi hermano. Cuando usted como Pedro escucha, o siendo la iglesia a la cual Pedro les habló originalmente, escucha todas las bendiciones que usted tiene en Cristo. Cuando usted escucha la herencia, cuando usted escucha que ahora tiene una posición, un estatus, de que usted es un hijo de Dios, de que usted es una nación santa, que usted es pueblo de Dios, algo que no tenía antes. Y cuando Pedro les continúa diciendo en este verso 18, el justo muriendo por lo injusto y dándole vida ahora a través de su muerte. ¿Sabe que usted llegará al cielo? Usted llegará allá a la eternidad. Y usted humanamente se tiene que decir, ¿qué yo hago aquí? Porque este es un lugar que no me corresponde a mí. Porque este es un lugar que yo no planifiqué estar antes de que Cristo me buscara. Porque este es un lugar que yo no tenía los medios para estar. Que ni todo el dinero del mundo me podría comprar la entrada a este lugar. Y usted allí, si quiere, yo no sé si va a ir palomita, pero imagíneselo. Y usted allí con palomita, pensando, ¿qué rayos yo hago aquí? Pero ¿sabe qué es lo más impresionante? Que eso no es una duda que se quedará en el aire. Porque en la Biblia se nos describe que en el cielo la respuesta se va a contestar. Esa respuesta, ¿qué yo hago aquí? Porque en el centro allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando usted mira allí, usted va a decir, wow, yo estoy aquí por Él. Yo no merezco estar allí. Y esa es la adoración eterna que usted va a hacer, reconociendo que usted no merece estar allí. Pero lo va a mirar a Él todo el tiempo, al Cordero, y decir, es por Él. Gloria a Él. Gloria al que me abrió camino. Gloria al que me llevó a Dios cuando yo no podía ir a Dios. Gloria a aquel que me condujo, que murió por mí. Yo, un injusto, Él siendo justo. Gloria a aquel que estuvo muerto y ahora está vivo por los siglos de los siglos. Allí estaremos, mi hermano, por toda la eternidad, dándole gracias y reconociendo a aquel que nos llevó al lugar que no nos correspondía. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos en esta hora por tu
infinita bondad. Gracias por un amor tan grande, Señor. Hoy nos reunimos como iglesia para adorarte, para una vez más recordar, Señor, la cruz. Oh Señor, guárdanos de ser indiferentes a la cruz. Guárdanos de simplemente ver la cruz y lo que ocurrió allí como un evento más. Ese fue el evento trascendente de la historia. El justo por los injustos estaba allí muriendo por nuestros pecados. Oh Señor, dice este texto que allí tú te estabas entregando, tú estabas padeciendo para llevarnos a Dios. Y es que nosotros no podíamos ir a Dios por nosotros mismos. Es que no había medio humano para llegar a ti. Pero allí estabas tú colgando allí en la cruz como un puente entre un Dios santo y un pueblo pecador. Y tú eras el intermedio, tú eras el camino, el mediador. Oh Señor, gracias por un sacrificio tan grande. Oh Señor, hoy tratamos de describirlo en adjetivos, pero no podemos, nos quedamos cortos. Pero sí sabemos que fue un sacrificio doloroso. Oh Señor, perdónanos por todas las veces que vemos los latigazos, que leemos acerca de la corona de espinas, que leemos acerca de los clavos, que leemos acerca de todo el dolor y la lanza en el costado. Y leemos con indiferencia, leemos con ojos secos. Oh Señor, que cada vez que leamos esa historia nos recordemos el varón de dolores, experimentado en quebranto, y que todo ese dolor y sacrificio fue por amor para gente que no lo merecíamos como nosotros. Señor, que esa verdad cambie nuestras vidas. Oh Señor, estos hermanos a los cuales Pedro les escribía estaban sufriendo. Pero Pedro quería cambiar su mirada para que ellos no miraran su sufrimiento a la luz de lo que estaban viviendo nada más, sino de que ellos también alzaran su mirada a ti y vieran que el sufrimiento tuyo cambió todo para siempre. Porque a través de ese sufrimiento, Señor, ahora hay esperanza. A través de ese sufrimiento hay vida, incluso aunque venga la muerte física. Oh Señor, gracias porque este sacrificio fue costoso, muy doloroso. Oh, gracias porque fue un sacrificio suficiente. Dice el texto que una sola vez padeció por el pecado. Oh Señor, porque tu poder es tan grande, tu gracia es tan grande que fue suficiente para salvar a millones y millones de personas de toda tribu, lengua y nación que pongan su fe y esperanza en ti. Tú tienes poder para salvar. Oh Señor, y hoy sigues salvando. Que eso anima a la iglesia, Señor, que nos anima a cada uno de nosotros a recordar que hay una misión todavía, que hay muchos perdidos que alcanzar y que tu sacrificio todavía tiene poder para seguir salvando almas para tu gloria. Oh Señor, gracias. Porque ese sacrificio fue una sustitución. Allí merecía estar yo pagando. Pero tú tomaste nuestro lugar. No fue de lejos que enviaste una carta, que enviaste tu palabra, sino que tú mismo dijiste, yo voy a pagar el lugar que a él le corresponde. Gracias porque fue fructífero, dio fruto y todavía está dando fruto llevándonos a ti. Y gracias, Señor, porque fue aprobado. Porque al tercer día, de una vez y para siempre, se demostró que la muerte había sido derrotada, que el pecado había sido derrotado y que tú habías vencido allá a través de la cruz. Gracias, Señor, porque hoy en Cristo tenemos salvación. Como decíamos en la alabanza que cantamos hace unos minutos, fui perdonado. Señor, que eso nos impresione todos los días. Fui perdonado sin merecerlo. Oh Señor, y cuando nos encontremos allá un día delante de ti, nos preguntemos, ¿y qué yo hago aquí? Esto no lo busqué yo, esto no me lo gané yo por mis méritos, mi dinero, mi sabiduría. Oh Señor, que ahí te miremos a ti, miremos tu rostro, miremos el Cordero. Y ahí recordemos la razón por la que estamos allí, para la gloria del Cordero que vive para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en esta mañana. Te lo pedimos todo. Amén. Hermano, si estás aquí en esta mañana y no estás en Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de venir a Él. Si has escuchado tal vez muchas veces acerca de Jesús, pero no has puesto tu fe en Él, hoy Dios permitió una vez más que tú escucharas el mensaje de salvación. Y sabes que el mensaje de salvación requiere una respuesta que quizás tú no has hecho y hoy te invito a hacerla. Y es poner tu confianza en Jesús y decirle ahí donde tú estás sentado. Dile, Señor, perdona mis pecados. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo sé lo que pasó en la cruz. Lo escuché hoy. Yo no podía ir a ti, Señor. Tú viniste a buscarme para llevarme de vuelta.
Y ora ahí donde tú estás con fe. Confiando en que lo que hizo Cristo en la cruz trae salvación. ¿Y sabes qué? Cuando Él habló, ya eso es suficiente, mi hermano. Ya nada ni nadie puede ir en contra de ese veredicto que dice que fuiste perdonado. Hoy puedes tener la salvación en Cristo y te invito a que pongas tu fe en Jesús. Ahí donde tú estás, ora al Señor si nunca lo has hecho. No queremos que te vayas de este lugar sin nosotros conocer que has orado esa oración. Por eso te invitamos a que te acerques a la persona que te invitó, te acerques a uno de los pastores, pero no te vayas de este lugar si nunca has puesto tu fe en Jesús y hoy has entendido lo que ocurrió en la cruz. Si hoy lo has entendido, ¿sabes qué? Fue porque el Espíritu Santo abrió tus ojos, abrió tu corazón a que entendieras lo que ocurrió en la cruz. Pero también como iglesia, piensa y considera por un momento. No te familiarices demasiado con la cruz. Al pensar que ya conoces todo de ella, que ya no vas a leer los pasajes de los evangelios donde hablan de la cruz porque ya te los sabes de memoria, porque los has escuchado tanto. Pídele hoy al Señor que te ayude a vivir ahí impresionado, contemplando lo que ocurrió allí. Y que tu día a día, incluso tus sufrimientos de hoy, tú los puedas ver a la luz del gran sufrimiento de Jesús. Diciéndole, Señor, si allí mi problema más grande fue resuelto. Yo sé que hoy todos los problemas que yo tenga, no importa que sean grandes o pequeños, están en tus manos. El más grande lo resolviste tú. Los más pequeños también, Señor, están en tus manos. Y confío en que tú traigas resolución a ellos. Si hoy estás sufriendo, Jesús es un varón de dolores, experimentado en quebranto, al cual te puedes acercar. Y Él te puede consolar en el dolor. No hay nadie que te va a consolar como te consola Jesús, hermano. Ve a Él. Y hoy recibe ese consuelo del Señor. Vive impresionado todos los días porque Él te llevó al lugar donde tú no podías ir. A la posición que tú no podías tener, ser un hijo de Dios. Te la dio Él por gracia y misericordia. ¿Y sabes qué? Por ese evento, por ese sacrificio, hoy tienes esperanza. Y hoy sabes y tienes la certeza de que un día este sufrimiento se acabará para siempre. Mi hermano, no importa el sufrimiento más grande que estemos experimentando hoy. No se compara con la gloria que ha de venir. La gloria que tenemos en Cristo Jesús. Así que anima tu fe en esta mañana. Y considera día a día la cruz. Día a día, levántate todos los días, Señor, gracias por lo que ocurrió allí. Que no se me olvide eso. Es más, ¿sabes qué? Te invito, coge este verso y puedes incluso tomar partes de él o completo y oras al Señor y vas por partes y le dices, gracias, Señor, porque esto fue un sacrificio doloroso. Pero allí tú tomaste mi dolor, mis pecados, mi lugar. Gracias porque esto fue un sacrificio, Señor, que dio fruto, que ahora puedo ir a ti. Es más, el hecho de que esté orando ahora mismo es fruto de ese sacrificio. Así le puedes decir a Dios. Agradecido por una salvación tan gloriosa. Hermanos, si el Señor así lo permite, el próximo domingo continuaremos con la próxima sección de este versículo 19 en adelante. Y continuaremos viendo estas verdades que Pedro está presentando, un Cristo exaltado. ¿Qué necesita una iglesia que está sufriendo? No es simplemente un poco de ánimo. No es simplemente unos pompones y alguien que los motive y les diga, tranquilos, sigan adelante. No, Pedro no está haciendo eso. A una iglesia que está sufriendo, ¿sabes qué Pedro le está dando? Le está dando a Cristo. Y le está mostrando al Señor. Y le está mostrando la obra del Señor. Diciéndole, este es tu Salvador. En Él tú descansas. Así que el Señor nos ayude, mi hermano, a tener esperanza en medio del sufrimiento, como se llama nuestra serie de sermones, mientras vemos verso a verso las verdades que tiene el Señor para nosotros.